¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta primera edición de Cuentero en la Sala, un pequeño conversatorio, una entrevista que vamos a tener con un colega para contestar la pregunta: ¿qué onda con todo esto? ¿Qué lugar tienen las historias en este momento de la pandemia? ¿Cómo es esto de contar frente a una pantalla? Vamos a tener un invitado, un cuentero, un colega, un amigo, una persona que admiro mucho, que nos va a contar cómo era su trabajo de cuentero antes del distanciamiento, antes de la pandemia, antes de que todo esto ocurriera, y nos va a contar cómo está trabajando ahora. Es prácticamente un chamán virtual. Los que lo conocen, los que toman taller, ya saben, lo estamos esperando. Estamos en este momento del formato de este gran centro cultural, como lo llamó Tomás Rosner, el centro cultural vivo de Instagram, donde tenemos que esperar a nuestro invitado. Se está maquillando, se está acicalando, está quitándose el último pedacito de acelga de los dientes y ya vendrá. Puedo comenzar a presentar este ciclo y anunciar lo que vamos a tener. Voy a conversar con un cuentero, con un amigo. Va a haber un poco de anécdotas, va a haber un poco de filosofía de la narración, preguntas que pueden tener que ver con este momento de tener que contar una pantalla, de tener que contar a la distancia, y también preguntas que vayan un poquito más allá. ¿Qué es contar cuentos? ¿Por qué este sujeto cuenta cuentos? ¿Qué lo hace ser tan diferente como cuentero? Luego quizás tengamos una pequeña sorpresa, memorabilia del viajecito de Felipe, y al final, mis amigos, mis amigas, mis amigues, tenemos para contarles una bomba que nos está quemando. Si ven que en algún momento me empieza a salir espuma por la boca, es que la vesícula no va a soportar la noticia que tenemos para darles a todos ustedes al final. Nuestro invitado va a ser José Luis Gallego, va a ser monocuentero, a quien conozco hace 17 años. Lo conocí contando cuentos, lo conocí contando historias. Recuerdo que era el año 2004, estaba en un espectáculo con Juan Moreno y apareció Luis en una bicicleta. Moreno se conmocionó mucho, ya él les va a contar cuál es la historia que tenían. Se conocían de hace muchísimo tiempo, habían pasado una gran elipsis, un gran paréntesis sin verse, y se reencontraron, se descubrieron en ese momento. A partir de ahí empezó a ser compañero, colega del taller de Juan Moreno, y me acercó un pequeño objeto que es un tesoro cuentero. No se los muestro porque les voy a dar mucha envidia, porque estoy hablando del primer libro de Gallego, que además de cuentero es escritor. Se llama La existencia es mullidita, un libro prácticamente imposible de conseguir hoy. Vamos a preguntarle si le quedó alguno ahí guardado, algún saldo que pueda vender. Y leyendo el primer cuento, La existencia es mullidita, la historia de Elvira Verastegui de Tapia, una mujer que, como quien completa una boleta de PRODE, descorcha pastillitas de un blister hasta quedar muerta y desmayada con la cara incrustada en un plato de lasaña. Al ver que una persona contaba eso en un aula del Instituto Suma con el cuadro de Marta Salotti arriba, alguien contaba esa barbaridad, supe que yo tenía que seguir los pasos de esa persona. Bien, a ver, está buenísimo este momento de estirar y de que Gallego no aparezca. Si quieren lo continuamos un poquitito más. No sé qué es mejor, si el reflejo de la pantalla en mis anteojos o esta demora. Esperen que voy a intentar comunicarme con Luis por otra vía. ¿Estás por ahí, Gallego? Podría hacer todo este vivo contando anécdotas. Podría aprovechar para contar la sorpresa que me quema ahora, pero quiero saber si Luis Gallego está en condiciones de participar. Problemas de conexión, el viejo truco. Acá está Luis Gallego. Está en la sala de espera, está calentando, está entrando. Quiere contarlo todo y contarlo bien. Buenas, ¿cómo le va, Juan? Qué linda presentación, muchas gracias, pero qué honor estar acá, qué tremendo esto. Un gusto en saludarte, Luis, en este solsticio de invierno. Sabrás vos, sabrá el resto, que hoy está empezando el año en nuestro hemisferio.
Nosotros seguimos esta superstición del Vaticano, de los countries y de las casas de cotillón, que festejamos el fin de año en el medio del calor, pero ahora se está acabando el año, el 24 es el año nuevo mapuche, los maoríes también lo festejan por esta época, se cuentan cuentos alrededor de fuegos, y no sé qué onda en tu casa por Villa Ballester, acá en Flores arrancó a llover con todo. Contanos, Luis, ¿cómo estás en este solsticio? Está buenísimo, es como un clima para contar cuentos, con truenos de fondo, llueve en el conurbano, estoy en Villa Ballester, además se cumple meses del nacimiento de mi nieta Caetana, así que nada, estamos en un eclipse solar pronto, en una luna nueva, creo que es un momento interesante. Te veo en la pantalla de una forma muy rara, Juan, como ese personaje que había como en los 80 que era como un robot que aparecía en la tele. ¿Cómo se llama? Max Whedon, ¿cómo era? No me acuerdo. Uno que Fernando hablaba, Bravo. parecido, o Carlín Calvo. Bueno, bien, estoy contento, gracias, Cris. Vas a ver hacer mucho primer plano porque escucho medio bajito con la lluvia, entonces para escucharte voy a tirar, voy a tirar esta. Vamos a comenzar ahora que tenemos Flor de Cuentero en la sala con nuestro conversatorio. Va a ser una entrevista, lluvia, cuentos. Luis Gallego, ¿por qué contás cuentos? Arranquemos por ahí. Y no solo decinos por qué contás cuentos, sino qué sentís que te hace ser un cuentero diferente. ¿Qué es eso que tenés que te distingue como cuentero, que te da valor? Qué pregunta. No sé bien por qué cuento cuentos. Nunca tuve una cosa tan determinada. Es una situación que fue dando. Creo que de alguna manera es la expresión de lo que soy yo. Entonces termino haciendo eso, ¿no? Creo que llego a estos 50 años encontrándome haciendo lo que siento que soy. Y eso tiene que ver en gran parte con la narración oral y con las personas que me rodearon, con las que estuve, con Juan Moreno, con vos, con mi vieja, con mi hermana, y con un montón de personas que me fueron formando, y para llegar acá, ¿no? Y narrar de muchas formas, como mucho interés, siempre me apasionaron las historias, escucharlas, grabarlas, nunca supe por qué. Yo tenía 13 años y un grabadorcito de esos de mini cassette, e iba a las plazas y grababa gente, pero yo le decía cualquier cosa, que era para algo, pero no tenía ningún fin eso, yo lo hacía porque me gustaba hacerlo, y ahí me encontraba respuestas muy raras, como le preguntaba a alguien, ¿qué es lo que más le gusta de la vida? Y me contestaba, yo me quiero morir, porque y estaba mal y me hablaba, entonces para mí eso me fascinaba. Después siempre como una atracción por lo oculto, por lo marginal, por lo que no se podía contar, siempre me apasionó también ese mundo y me zambulló en las historias policiales, en el periodismo, en la investigación, siempre de oficio, siempre artesanal, siempre como arreglándomela solo, como si no tuviera de alguna manera a dónde acceder, pero es mi manera de ser también. ¿Qué me hace distinto, único, diferente? Creo que nada, no hay nada que yo pueda hacer que me pueda hacer distinto. Creo que soy distinto porque soy humano y soy un ser como todos nosotros que somos básicamente singulares, ¿no? Y eso es una cuestión que nos supera como humanos, la naturaleza de la que estamos hechos, esa singularidad, que es un regalo además en este poco tiempo que transitamos en esta existencia. Y es muy loco, porque nosotros humanos no podemos hacer eso, no podemos ser en nuestra creación, hacer singularidades, ¿no? Vos querés hacer una singularidad y resulta que ya estaba escrita, que ya estaba hecha, que otro ya había hecho algo parecido. Y es muy difícil, en cambio nosotros los humanos somos totalmente singulares. Creo que lo que hacemos y lo que hago en definitiva es un gran esfuerzo para tapar esa singularidad, parecerme a los demás, ser así, y todo el tiempo estoy traicionando eso que de por sí soy, es mi naturaleza. Entonces, siento que esa singularidad es como una obra de arte hecha por un arquitecto del ADN, que no sé si tiene persona o qué es, no tengo la menor idea, lo sumerjo en la respuesta del misterio. Me encanta eso. Fernando Peña decía, mientras más te escondes, más te encuentran. Y nombraste a Juan Moreno, nombraste a tu vieja también, pero contanos un poco, ¿quién es Juan Moreno? ¿O quién fue Juan Moreno para vos?
Pues, ¿quién fue Juan Moreno? Suena que está muerto. Yo quiero decir, Moreno está vivo, más vivo que nunca. Tremendo narrador, ahí mucha experiencia. Y es esas joyas que suceden cada tanto, donde un gran artista se cuida, se cuida, se cuida de no aparecer, de no conocerse, y crea un gran tesoro, ¿no? Entonces, ese es Moreno hoy. ¿Qué fue Moreno? Yo me lo encontré a Moreno a los 12 años en una escuela. Yo tengo, mi apellido es gallego, literalmente, mis padres son gallegos de Galicia, y yo iba a un colegio alemán muy alemán. Mi papá venía, era inmigrante, había ascendido a cierta posición, me mandó a ese colegio, era lo mejor que podía hacer, y ahí encuentro a Moreno, que de golpe nos cuenta cuentos. Era raro el colegio, nos dividían en A, B, C, D y E. El A y el B era gente que hablaba alemán y media rubia, eran como elfos que vos no te relacionabas en la escuela, iban a patios distintos. El C y el D éramos estos hijos de padres laburantes que podían pagar y lo mejor para sus hijos, y el E eran como los hijos de padres separados, que habían tenido algún tema, los ponían aparte. Entonces yo en el C, que era el séptimo C, conozco a Juan, éramos muy, en ese momento ya éramos bastante, no sé, éramos quilomberos. Y Moreno llegó y resultó que era muchísimo más quilombero que nosotros, en todo sentido, entonces no había nada que hacer al lado de él, y nos contó cuentos. En la clase que le tocaba de no sé qué materia, le dijo que era un cuento, y nos contó el porquerizo, creo, de Andersen. Y yo flasheé con eso, como creo que todos flasheamos en lo que había hecho ese tipo. Y a partir de eso nos hizo contar también, pero yo creo que fue esa como una especie de semilla, de tuerca, de pieza en mi vida que encajó este hombre y que tenía como un terreno para germinar, porque yo me acuerdo que cuando me encontré con Moreno a esa edad yo tenía mucho para decirle, nunca lo había encontrado eso en los adultos, lo traía así de mi casa, pero de pronto yo encontraba otro que me escuchaba. Entonces yo le decía a Moreno, estoy leyendo Balada de la cárcel de Reading. Y Moreno me miraba y se asustaba, y decía, no, esto no es para vos, sos muy chiquito. ¿Por qué no lees El gigante egoísta de Oscar Wilde en vez de ese que lo escribió? Y así yo le decía, leí El Marqués de Sade, no, me decía Moreno, miraba para ver si alguien estaba mirando, y decía, no, ¿por qué no lees? Y así, bueno, pasó. Después mi vida cambió, pasó de todo, Moreno, yo me fui de ese colegio, Moreno también, nos dejamos de ver, apenas nos frecuenteamos, y yo, bueno, pasaron de todo en mi vida, fui padre joven, a los 20 años, la cuestión económica de mi casa cayó, yo fui vendedor, vendí de todo, lo menos que podía hacer era dedicarme a lo que me gustaba, pero a los 28 años, siendo gerente ya de una empresa gráfica, yo me reencuentro con Moreno y te conozco a vos ese día. Y para mí No ese sé día fue un... si te cuento, ahora, si querés lo contaste, te cuento el backstage de ese día, que no sé si te lo conté en algún momento. Era, no sé si finales del 2003 o comienzos del 2004, capaz vos te acordás. Hacíamos en Finisterra un espectáculo, o creo que era el de Moreno, La Torre de Mentiras, y vos llegaste y Moreno quedó impactadísimo, como si hubiera venido el Commendatore, como si hubiera venido, no sé, una imagen rarísima, y no me acuerdo si esa misma noche o al otro día me empezó a hablar de vos, que te había conocido 6 meses a los 12 años, y recordaba todo, capaz no tanto de vos, pero recordaba todo lo que vos habías escrito. El chabón se acordaba absolutamente de todo, como si hubiera dejado un virus instalado y vos fueras una crisálida, el chabón tenía un timer que en algún momento iba a explotar y sabía que le iba a aparecer. Se acordaba absolutamente de todas las cosas que escribías, de pendejito. Qué lindo, gracias por recordarlo. Poneno igual tiene eso, es un tipo súper meticuloso, al igual que vos, son personas muy especiales, con una capacidad de acumular información extraordinaria, ya nacen como con un disco rígido, una memoria RAM, algo así, que los hace extraordinarios. Y además por eso calculo, porque todos depositábamos todo eso que habíamos guardado tanto tiempo y de golpe teníamos un maestro que te podía escuchar y que había arte. Me acuerdo que me fui de ese colegio buscando un lugar donde haya más arte. Yo quería arte, quería escribir, quería ese camino en mi vida. Y me fui a un colegio donde no había nada, ni biblioteca, era peor que el anterior. Y en la secundaria, ¿no? Y así después me cambié muchas veces.
El reencuentro con Moreno fue el reencuentro con el arte, fue el reencuentro con ese mundo. De pronto ver que este tipo seguía existiendo y que estaba pelado y que contaba cuentos con vos, que tenía 16 años, eso todo me apasionó. Después llegó el taller y ahí me zambullí. A la segunda clase del taller le dije a Moreno, ¿vos crees que yo podría dejar de ser gerente de ventas y hacerme cuentero como vos? Y él me dijo, y no sé, si vos trabajás, y me dijo, como, me contestó otra cosa, que nada que ver. Y sentí que de alguna manera me estaba diciendo que sí. Así que le hice caso y acá estoy. En el momento fue muy loco el cambio. Vos lo viviste también, fuiste parte de ese proceso en mí. Y hoy lo agradezco. No se me ocurre vivir de otra forma. Bueno, ya hace bastantes años que trabajás de cuentero, trabajaste en muchos escenarios, en muchos lugares. Como fuimos compañeros de taller un tiempo en lo de Moreno, ahí nos terminamos de conocer, ahí conocimos a De la Serna y esto que el otro, hay una experiencia compartida de tallerando, de chabones y chabonas que toman taller, es que a veces estás arrancando y tenés la expectativa de contar en el taller y contás como el orto, y te sentís un forro, ¿viste? Que no te tenés que dedicar a eso y que es una mierda y te dicen que igual estuvo bien y es peor, esto peor. Después de tantos años de cuentero, de contar, ahora no vas así donde contaste, en lugares picantes, en lugares difíciles, ¿te sigue pasando a veces que haces una función o algo en algún momento y te sentís una cagada? Y si eso te sigue pasando, ¿cómo lidias con eso? ¿O ya lo tenés superado, ya está como laminado ese auto boicot, esa inseguridad? Más bien más que una losa que construye una casa, es como el clima que recubre el planeta con su atmósfera. Mi estado de ánimo va cambiando por épocas, tiene estaciones, nunca es igual del todo. Lo que se mantiene es como una voz interior, como una voz que me dice, sos un pelotudo, sos un pelotudo, sos un pelotudo todo el tiempo, y me dice, esto lo hiciste mal, ¿por qué no lo haces mejor? Y cada tanto me dice, bueno, está bien, esto está bien, dale, está bien. Esa voz está todo el tiempo. Lo que a veces cambia es mi manera de relacionarme con esas voces, ¿no? A veces le doy más bola, a veces le doy menos bola, a veces creo que yo soy eso y no, y a veces desaparece, a veces entra en estados donde no está. Cuando estoy contando, en general desaparece o habla y yo ni le doy bola y no existe. Es más bien cuando uno no está haciendo que se pone más neurótico. Eh, pero sí, creo que hay un montón de cosas todo el tiempo para mejorar y además porque lo que hacemos está vivo, entonces nunca es algo que siempre se está formando y nunca podés de alguna manera tener el barco atado a un puerto porque todo está en movimiento, ¿no? Entonces es más bien cómo te vas relacionando con eso y además que la particularidad del arte que nosotros transitamos es que se hace con el otro. Si no hay otro, no es que vos traes algo y sos como un artesano de ese armar con el otro, del diálogo que implica el cuento, aunque el otro no hable, está hablando todo el tiempo, porque habla con su mirada, aunque esté en una cámara, está hablando. Entonces, uno hace una parte en realidad. Creo que como dice Dora Pastoriza Echevarne, maestra de nuestro maestro, la idea es como ir desapareciendo, ¿no? Es difícil desaparecer, porque vos no te podés pelear con tu ego y decís, listo, porque yo soy mi ego, además, si no, ¿con qué te hablaría? Pero a la vez es como, bueno, si no lo usás, esto no lo usás, dejarlo un poco de lado. Esa es, me parece, para mí la cuestión. Eso es lo que La puedo forma hacer con eso. Ignorarlo un poco. La trato bien, le hablo bien, le digo, sí, tenés razón, está bien, tranca. Yo sé que estás mal, bueno, vení. aparte, Aparte de eso, esa voz que te dice pelotudo o pelotuda que todos tenemos, te hace. ¿Por qué el chabón es inclusivo diciendo pelotudo o pelotuda, no? Ahí no estaba tan bueno el. Pero esa voz que todos tenemos, que nos dice pelotudo y esto que el otro, no deja de ser también medio particular de cada uno. Y eso también hace que la voz, que la manera de hablar, que todo eso salga de una manera especial, el trabajo que tenemos con eso. Casi que contamos a la limón todo el tiempo a dúo con eso. Che, ¿y cómo poner un paréntesis todo este quilombo
todo este quilombo que está pasando, no sabes si el gobierno se está queriendo quedar con una empresa. No, pon entre paréntesis todo el quilombo de la pandemia y contanos cómo era tu laburo habitual, los espacios que tenías para contar. Vos viajás mucho por el país, llegás a lugares donde no muchos cuenteros, no muchas cuenteras llegan. Contanos un poco cómo era tu laburo a finales, si querés, del 2019 o a principios de este año. ¿En qué espacios y a qué gente le estabas contando cuentos? Mira, es mis últimos 2 años, digamos, desde el 2018, momento en que dejo de trabajar en la Universidad de San Martín, hice, bueno, además de dar talleres, digamos, hacer funciones, muchas veces voy a distintos lugares del país, a una biblioteca, a una escuela, a una exposición o a una feria, a contar, a hacer funciones y a dar talleres. Además, empecé a trabajar en una empresa que trabaja a nivel social, acompañando a personas que cuentan sus historias de vida, en un programa que se llama Barrio Abierto. Y me pareció que tenía que ver con mi expertise de narrador y donde podía acompañar. Y comprobé que sí, y si bien siento que no, para mí no es un género artístico, a la vez aparece una cuestión del narrador muy similar a la que pasa con el cuentero. Y entonces mi trabajo es escuchar historias de vida por todo el país, Río Gallego, Mendoza, Salta y distintos lugares, y que es muy parecido también a mi trabajo como recopilador, que es algo que siempre me apasionó, como te decía, y que también donde puedo hago. Entonces quizás me invitan a un lugar a Mendoza y yo aprovecho y voy a escuchar a una vieja a otro lado, a otra persona que me cuenta un cuento que puedo recopilar, o se conecta con otra situación. Eso fue hasta hace poco, ¿no? Y después, esto también de decirte que trabajo para una empresa es también la posibilidad de ir encontrando estructuras, porque nunca me las terminé de armar en otro sistema, digamos. Entonces, tener a veces la relación con una institución me sirve como estructura de laburo en este país, y a la vez es como una prisión en la que siempre uno lucha porque quiere ser lo más libre, independiente y hacer lo que le gusta. Y de pronto, y bueno, además de esto, empezar a dar talleres en empresas y ver, bueno, cómo llevo el arte a una empresa o cómo entender que, bueno, que este señor que tiene dinero, que es el CEO de una compañía, también sufre, también necesita que le cuenten cuentos, no solamente la miseria está en una villa, también está en el country. Así que laburar eso, ¿no? Y como forma de vida. Entonces, más o menos uno se arma mucho laburo y me armo una serie de cosas que de pronto en marzo se cae todo. Me empiezan a llamar y dicen, este taller se baja, este taller se baja, y todo se bajó así, ¡pum! Y no quedó nada. Entonces me sentí muy Juan Salvo en el Eternauta, me sentí sellando la casa con masilla para que no entren los copos de la nevada mortal, y toda esa situación que me parecía de ciencia ficción, y si bien me parece tremenda, a la vez hay cierta cuestión en la necesidad, en la cuestión límite, que también es inspiradora. Así que lo que dije me pongo a dar talleres y nada, empecé a hacer una propuesta de talleres virtuales, de entorno virtual, de tratar de recrear el mismo ritual que yo venía haciendo en talleres presenciales, pero en otras plataformas. Aprendí el uso de esas plataformas y las personas se sumaron. Y empezó a pasar cosas locas, como que las personas me decían, gracias al COVID o gracias a esta situación. Entonces, especialmente porque en los talleres de alguna manera, grupos pequeños, 10 personas, cuando nos juntamos y lo que va sucediendo es que se arma un espacio de escucha. Y la posibilidad de escucharse en esta situación y de entrar en otra forma de diálogo también acalla esa voz que decíamos antes, ¿no? Esa cuestión más neurótica, el mono que salta y todo el tiempo te dice no, 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 no. De pronto es como que baja, uno entra en otro estadio. Y eso se agradece, los cuentos generan de por sí eso. Ya eso generó algo que las personas te digan gracias. Y entonces como vi que funcionaba, le seguí dando y se armaron varios grupos, la posibilidad de trabajar con personas de Chile,
con Cote, con Moncho, con Dixie, con Gino, con esta gente que salta en la cordillera de los Andes, con Leti de Uruguay, con Luciana que está en Alemania, con otra persona que está en España y otra. Estamos leyendo acá algunos comentarios de alumnas y de alumnos tuyos, también está re lindo lo que van poniendo así ahí. Y te pregunto lo siguiente, ahora que ya estamos instalados en estos talleres virtuales. Hace poco hubo unas entrevistas que hicieron los compañeros, tus amigos de Casa Contada, Nicole Castillo y Andrés Montero, entrevistas un poco que inspiraron esta onda de charlar entre colegas. Y le hicieron una nota primero a Carolina Rueda, la cuentera colombiana, y le preguntaban, bueno, che, ¿qué onda? ¿Se cortó todo? ¿Se cortó el laburo? ¡Pum! La pantalla. Y ella decía, mira, hay que hacerlo. Pero preguntaban, ¿pero es lo mismo contar en vivo, contar una pantalla? No sé si es lo mismo, pero yo como estudiante de arte latinoamericana, la Gioconda la conocí mirando una filmina o un póster. Y no creo haber tenido una experiencia estética menor que alguien que estuvo parado en el Louvre y la vio. Y tampoco quedé en cuarentenada con un camarógrafo, así que la onda es, con lo que podamos, como salga, probarlo, hacerlo, intentar recuperar algo. Y la semana siguiente le hicieron una nota a Pep Bruno, el narrador español de AEDA. Capaz estoy reproduciendo mal el argumento de cada uno, puedo ser un poco injusto, escríbanme y putéenme si quieren, pero me interesa para que lo charlemos. A Pep le preguntaron y decía todo lo contrario. Decía, no, yo aparezco en la pantalla para decirle a la gente, loco, apagá el celular, está entrando la nieve, mirá a tu hijo, mirá a tu mujer, o mirate vos, mirá el mono de tu mente y contate historias cara a cara. Si hacemos una caricatura a estas dos tendencias, intentamos recuperar lo que perdimos de la presencia a través de la pantalla. O la otra es, apaguemos la pantalla y concentrémonos en la poca presencialidad que podemos tener. ¿De qué lado te ves? De los dos al mismo tiempo, ¿no? Quizás porque nombraste a dos tremendos narradores y que los admiro un montón y entiendo las dos cuestiones. Hoy en día creo que debido a esta cuestión de la cuarentena hay una relación más cercana entre padres e hijos. Para empezar, en relación a las tareas escolares, eso. Así que eso no estaría tan mal, la cercanía está. Y por otro lado, la pantalla o los medios tecnológicos pueden servir para muchas cosas positivas. Entonces tampoco me parece que esté mal. Es como decir, che, vamos a volver a la época de la rueda y no salgamos de ahí, pero yo creo que eso sería un retroceso. Sí, la revolución industrial es una mierda, Fukushima es el apocalipsis, pero la tecnología es maravillosa, somos un ser increíble y eso nos propicia una posibilidad de una inteligencia colectiva, puede hasta ser un crecimiento de la conciencia. Todo depende, obviamente, cómo lo usemos. Pero para mí la pregunta sería, mira, me pasa a veces con el laburo en la cárcel, que las personas me dicen, ¿y por qué te parece que hay que ir a contar cuentos a la cárcel? Y a mí me parece una pregunta rara esa, es como decir, pero la pregunta sería, ¿por qué no iría? Digamos, si hay Sí, una tragedia, de comer. hay una tragedia, vos tenés una situación, tenés una curita y podés hacer algo, ¿cómo no lo harías? ¿Cómo no el arte no llegaría a una persona que nunca escuchó un cuento? Entonces acá sería la misma situación, ¿por qué dejaríamos de contar los cuenteros? Es como, creo que de alguna manera esto es como la radio, en algún momento se habrán preguntado cuando Tesla, Marconi empezaron a transmitir, che, esto está bien, pero y sí, está bien, es otra cosa, ese es el tema, es no creer que es lo mismo. Lo que no estoy de acuerdo es con la desesperación que implica regalar el trabajo. Creo que nosotros, por lo menos nosotros dos, vivimos de esto, somos profesionales, nos tomamos la responsabilidad que eso implica cuando cobramos una entrada en un teatro o cobramos una función. Entonces, a mí me parece que el arte es una fuente de trabajo y que hay que cuidarlo, que no hay que regalarlo. Entonces, cuando veo esa tormenta de vivos y de cuentos, que está bueno si llega alguien, está bueno regalar un cuento, está bueno promocionarse, está bueno lo que estamos haciendo en este momento, Damos porque un de vivo alguna. para denunciar el flagelo de los vivos. Claro, es un antivivo. Y a la vez estamos diciendo, che, está Lengua Viva. Hay una plataforma donde vos podés comprar una entrada, ver un espectáculo de narración oral, sentarte en tu casa.
Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Esa sería la pregunta. Che, y lograste tener, ¿viste esos momentos, no sé, Aristóteles lo llamaba de catarsis, momentos epifánicos, esos momentos donde estás sentado escuchando a un colega o a una colega, te habrán pasado en tu biografía de escuchante, nos dijiste que desde muy chiquito sos un cuentero orejudo, un cuentero que escucha mucho, ¿viste esos momentos que te sentás y no lo podés creer? Que te destruyó, que a veces te pasa, que yo, escuchando a Juan Moreno o a un cuentero reputado, y a veces te pasa en un taller, que una señora, un señor, un chico cuenta algo, y en un momento conectó algo y te llevó a otro universo. ¿Lograste reproducir ese momento? ¿En algún momento tuviste eso a través de la pantalla? Y contanos, ¿qué interfaz usás? ¿Usás video? ¿Usás audio? ¿Sentiste, te olvidaste de la pantalla, de la pandemia, de todo, escuchando a una alumna o un alumno contarte una historia de un chabón que atrapó un pájaro, se transformó en una tipa y se fueron a vivir con una canoa? ¿Ocurrió eso? Pasó de todo. Ahora estoy usando Zoom, usé Hangout, Meet, probé el Sheets y todos estos y me fui probando ahí. Lo que me importa más que nada es que se pueda armar grupalidad. Confío mucho en la grupalidad y en el saber colectivo de esos grupos y lo que aparece ahí, el maestro ignorante de Rancière, la emancipación de cada uno que sabe, aprendo un montón de eso yo y me nutro. Y vi cosas tremendas. Vicky nunca había contado un cuento. Le tiro un esqueleto de un cuento, la síntesis, para que pueda contar uno, lo cuenta. Termina de contar, se va a correr al jardín, empieza a correr, grita. Vicky era tímida, vuelve emocionada y me lo cuenta. Y medio que lo veías en la camarita, ¿viste? Entonces, eso fue loco. De golpe es que para mí yo siento la misma pasión que los que en forma presencial pero distinta. Algunas cosas están buenas, otras cosas son una cagada de la virtualidad, pero siento que la virtualidad no es contrario a real, sigue siendo real, sería el antónimo de presencial, pero no de real. Pasan cosas reales, se mueven endorfinas, personas, se ve la singularidad. Observar la singularidad de las personas y ayudar a emerger eso en forma artística para mí es hermoso. Es como leer cuentos, porque cada persona es como esto que hablábamos al principio de la creación y de la singularidad. Eh, Ver a las personas cambiar. Hoy Félix, que está ahí conectado, lo vi, es otro chabón. Pasaron 2 meses y está como más suelto, está contando, está mostrando, está apasionado. Ver eso, sentir eso en una persona, para mí es como que todo el tiempo me reafirma el poder que tenemos los humanos de transformación. Y eso es maravilloso, la singularidad y esa capacidad de perfectibilidad en lo imperfecto que somos, somos todos monstruos, pero nos podemos mejorar, eso para mí es una hermosura. Che, nos encanta, saludo a todos los que se fueron conectando, nos encanta que escriban, si se les llega a cortar puede ser por muchas razones, no se preocupen que después vamos a subir la charla entera en forma de un posteo de Instagram TV y ahí la van a poder ver de corrido, pero sigan acá que nos interesa, bueno, nos encanta saber que están ahí y leerlos. Che, te voy a hacer dos preguntas a partir, bien, vamos a traer a otro gran cuentero, mencionamos a Moreno, a La Rueda, al Pep, a Nicole y a Andrés, vamos a hacer como una sala de cuenteros extendidos. Nicolás Buenaventura, Vidal, príncipe de las artes, para mí, tiene en su segundo libro, Palabra de Cuentero, es un libro de reflexiones donde él cuenta anécdotas de su trabajo y hace alguna reflexión. Bueno, en un momento, él cuenta que fue a contar a un penal muy picante de Colombia en los 90, un penal muy atravesado por pabellones de narcos, pabellones de soplones, pabellones de políticos, población penitenciaria, bueno, un lugar que era muy complicado, lo llevaron y el día que llegó, él cuenta que estaba medio carajeada la situación. Se dio cuenta porque había un volqueto donde estaban descargando cosas que él finalmente entendió que eran cuerpos. Había habido un ajuste de cuentas, había habido mucha violencia, él definió que en esas condiciones no se podía entrar ahí, pero el chabón que lo llevó a contar a esa cárcel, le había costado conseguir el permiso, conseguir la guita, y se puso, no, vamos a hacerlo, esta gente necesita más que nada, pum, pum, hay que hacerlo, y él se dejó llevar por estos personajes, que son ambiguos en nuestro trabajo,
que yo lo llamo el ángel de las buenas intenciones. Te lleva a alguien, y ese alguien no es el enemigo, ese alguien se movió, consiguió un lugar, le rompió las pelotas a un intendente para que en vez de llevar a la Mosca a tocar en la fiesta del pueblo, lleve 4 cuenteros durante el mes, hizo un laburo, pero capaz llegás y hay algo que no está bien. Y hay un límite donde decís, bueno, me pongo la 10 y arreglo, hablo con la gente, y a veces es un quilombo. Hay mucho ruido, vino de sonar una murga, el intendente acaba de anunciar algo, es todo muy raro. ¿Vos qué haces ahí, a esta altura de tu carrera? ¿Te dejás conducir por el ángel de la buena intención y decís, ya fue, lo hago, voy a contar, no me importa nada de nada? ¿O sos más de ponerte un abrigo de piel y decir, llámenme cuando construyan un teatro y haya 300 personas calladas? ¿Cómo lidias con eso? Vos que viajás tanto y vas a tantos lugares. Mira, a mí en la cárcel nunca me pasó una situación así donde haya un ángel de las buenas intenciones. En general lo que encontré fueron 17 puertas con candado y cada candado puede demorar entre media hora o 3 horas. Multiplicás, llegás, das el taller, para salir es lo mismo. Es una muy buena experiencia para trascender esto que hablábamos antes. Ahora, eso, lo que vos nombrás, sí, lo vi súper identificado en la escuela. En la escuela y en la colonia. Entonces sí, en la escuela sí me pasó más, y en ese tipo muy peligrosas las ferias. Ahí hay que estar, en las ferias, especialmente las ferias del libro, esas cosas son peligrosas porque se mezcla mucho lo comercial, el stand, y lo que creen que es el arte. Entonces, ahí lo más peligroso es que hay personas que no, más peligroso para nosotros, ¿no? Poniéndome en el sindicato, que hay personas que como no conocen este arte, entonces pueden ahí cometer errores, como decir que vos vas a leer un cuento, o ponerte en un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires. Un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires es una de las situaciones más difíciles para narrar, yo creo que genera básicamente hipertensión, donde hay mucho ruido, muchas personas. En general, la mejor con eso es, si llegás a tiempo, es como el dolor de cabeza. Si vos llegás a tiempo, tomate un ibuprofeno y se te pasa. Lo mejor es lo apartás, lo llevás a un lugar apartado, le hablás seriamente y con respeto y le decís, mire, esto es así. Acá hay que poner las sillas en círculo, acá no se puede contar, acá sí se puede contar, o yo le recomiendo esto por mi experiencia. ¿Usted quiere quedar bien? Haga esto. Ahora, llegado el momento que no lo pudiste apartar, no podés generar esa situación, lo que conviene, me parece que, bueno, es ver, fluir ahí con la situación, ¿no? Y tratar de adaptar esa situación. Y cuando uno en esa adversidad encuentra el éxito, encuentra algo fructífero, encuentra la atención, encuentra que se arma, es maravilloso también. Y entonces, de una manera, después uno se acerca al ángel de las buenas intenciones y le explica, mire, la próxima vez, si no, y lo amenaza de muerte o lo amenaza de alguna forma para que... Pero en general tiene que ver no con la maldad, sino con la buena intención y no conocer bien cómo laburamos. La necesidad de un espacio de intimidad, la necesidad de tratar de armar un círculo. Uno llega a una escuela y pide un círculo y la maestra le dice a la preceptora que hable con la subdirectora, que habla con la directora, que llama al Ministerio de Educación, y cuando vuelve un helicóptero con el otro gobernador, decretan que van a hacer un tetraedro. A esas cosas se enfrentan, uno dice, pará, no es tan complicado, es armamos un círculo. Lo peor de todo es porque para nosotros la interrupción es un aliado, pero la interrupción genuina del cuento, la que te da la posibilidad de recapitular, cuando es tan ruidoso y tan enquilombado afuera, ni siquiera le das la posibilidad al público, a los chicos, de interrumpirte, digamos, y hacer algo con eso. Bueno, la anécdota de Nicolás sigue, porque él se dejó llevar por el ángel de la buena intención y se metió. ¿En qué condiciones fue a contar? Los internos no podían salir al patio. Estaban todos en las celdas, por cómo lo describe, yo me imagino más un modelo de cárcel medio como yankee, una cosa así. Él estaba en el medio de un patio, le dieron un megáfono, de esos de Captamuelo, señor, le dieron un megáfono de esos, y le dijeron, usted cuente. Él estaba sentado solo con un megáfono, no había nadie alrededor, y apenas si se podía adivinar gente. Y él empezó a contar. El primer cuento dice que lo pasó muy rápido, como casi
como si descargara, viste, el RAR, pum, y pasó. En el segundo se ablandó porque vio que a lo lejos de una de las cárceles asomaba una mano con un trapito. Y ese trapito se iba moviendo, como diciéndole, acá estoy loco, ¿eh? Me estás contando a mí. Y él en ese trapito pudo adivinar toda la humanidad y la gente que estaba ahí, que realmente estaba encerrada en una celda, sin poder ni siquiera salir al patio, con todo ese flash que había pasado, y otra cosa más que escuchar cuentos ahí, llevándolo a lo de ahora, contarle una pantalla. Porque sé que hay docentes también que nos están escuchando, que tienen que ahora grabarle cuentos a sus alumnos en audio, en video. A la hora, vos estás contando en el taller, ponele contás un cuento para ejemplificar algo o porque te pinta. ¿Cuál es tu trapito amarillo? Vos suponés un público, vos mirás la cámara, intentás que estén presentes los otros para verle los píxeles que componen su cara. ¿Cómo haces para grabar o para contar cuentos mirando un vidrio brillante? Qué lindo que traigan la anécdota de Nicolás Buenaventura, qué maravilloso eso. Eh, el trapito amarillo. Bueno, esta pregunta contesta tu pregunta anterior, que es si podemos contar en Zoom. Si Nicolás contó en una cárcel con un megáfono, ¿cómo yo no voy a contar en Zoom? Mi trapito amarillo. Entender o conocer un poco, digamos. La primera pregunta es ¿qué es la cárcel? ¿Cómo es la cárcel? ¿Cuál es el imaginario que hay de la cárcel? Cuando vas atravesando esos muros de sentido, lo que te encontrás es como, ante todo, como una cárcel más grande. Como que las paredes de la cárcel se extienden al barrio. Suárez se extienden a Carcova, a Curita, a Lanzones. Son más grandes esa cárcel, porque es la cárcel donde uno ya está inmerso. Es la cárcel del no voy a poder, del no voy a llegar, ni siquiera me lo voy a preguntar porque no conozco. Entonces, si una rana se cría en un charco, no va a conocer el océano. Y como nunca lo va a desear eso. Entonces ya estás preso de algo que nunca vas a desear. Estos Te pibes preguntaba que igual, no tanto, perdón Luis, no tanto por tu experiencia laburando ahí en el penal, sino llevando eso ahora a la pantalla, cómo trabajás, así como Nicolás en la cárcel se inspiró en ese trapito, vos cuando tenés que contar, en lo concreto, mirás la jeta de la otra gente en la pantalla, mirás una mancha de humedad en la pared, suponés con el tercer ojo del cuentero a un público, ¿cómo haces para contar mirando una pantalla? Ya sea grabándote, ¿estás cómodo en eso? ¿Qué ejercicio mental haces? está bueno, yo estaba como agarrando un atajo para ir por el camino de tierra y vos me traes de vuelta a la ruta, gracias. Pero es más o menos lo mismo. En definitiva es entender que atrás de la identidad que se creó en esa persona hay una individualidad, hay una singularidad. Y yo le apunto a esa singularidad, a conectar con eso de alguna manera. Y si yo sé que eso se instala en el otro, si yo conecto con mi singularidad, con mis imágenes, si el otro puede ver las suyas, ahí hay un proceso mutuo. Ese es mi trapito amarillo, la singularidad que siempre yace el poder de que tiene cada uno detrás de toda la identidad que te puedas armar, o de pibe chorro, o de doctor, o de cuentero, ¿no? Che, te voy a hacer una última pregunta de esta tanda, porque después quiero contarles a la gente una costumbre, un berretín que teníamos con el viajecito de Felipe, que tiene que ver cuando hace poco en Lengua Viva TV, como promoción, liberamos por unos días un espectáculo que hicimos con el viajecito de Felipe, Noches de Placer. Mucha gente, era un espectáculo basado en un libro del barroco veneciano, y mucha gente nos dijo cuánta caca, cuánta sangre, cuánto semen era necesario, tanto. Volví a ver el espectáculo, me volvió a gustar mucho, recuerdo por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, pero más allá de hablar de ese espectáculo en sí, te pregunto, así como lo primero que escuché de vos era esa mina descorchando las pastillas de un blister y completando un crucigrama como quien completa una boleta de PRODE y cayendo muerta sobre un plato de lasaña. Te pregunto hoy, en 2020, a la hora de hacer reír, en nuestro oficio en particular, que no es nuestro negocio hacer reír, es una cosa que
que pasa, más bien un recurso. ¿Cómo te manejas con los límites? ¿Te autocensurás? ¿Conoces el límite cruzándolo? ¿Te chupa un huevo? ¿Hay algún límite para reírse en un espectáculo? No, no, en general las cosas, digamos, lo que tiene más que ver con el humor en mi caso, a mí me atraviesa más por el lado propio, por las cosas que yo escribo. Y las cosas que yo escribo que tienen que ver con el humor, yo no sé bien por qué las escribo. Sencillamente es que me empiezo a reír y me meto ahí, me causa gracia y juego a eso. De chico era mucho más zarpado y limitado eso. Hacíamos un programa en FM La Tribu que se llamaba Lindsay in the Morning, que era un delirio completamente lisérgico y constante, donde no había límites de reírse de todo. Y eso me ayudó a escucharme y decir, pará, hay cosas que no, en realidad, de qué te estás riendo, cómo te estás riendo, y fui encontrando eso. Pero también además siento que ese humor que rompe el status quo, que intenta por lo menos rajuñarlo, también es una expresión artística que quiere de alguna manera desarmar esto que llamamos seguridad, estructura, y que ahora viene una pandemia y te lo metes en el orto, como que toda la ilusión que tenías de la realidad y de tu seguridad no existe, y el humor me gusta ese. Higiene, digo, pues nos tenemos que lavar las manos todo el tiempo. Viene bien que en un cuento aparezca caca, aparezca pizza, aparezca meo. Es liberador también volver a ese humor de los 7 años en este contexto. ¿A vos te gusta? A mí me encanta, me encanta. Lo puedo Estamos caretear con alguna argumentación freudiana, pero también sí, me gusta eso, me gusta mucho eso. que si Pero acá. también lo veo en tus cuentos. Eh, qué sé yo, de todas las cosas que se pueden describir en un ambiente, vos intentás condensar eso a partir de unos perros culeando abajo de una mesa. Y eso no es lo central del cuento. El cuento está pasando por otro lugar, pero de repente está ese detalle, ese recordar la vida, digamos. Es un cuento súper tanático y ahí los perritos siguen culeando ahí. Esa risa es como liberadora de una tensión, de algo muy... Estoy pensando en Miquito o en algún cuento del niño amiguita. Me parece muy liberadora esa risa, no sádica, liberadora. Pasa que esos perritos están abajo de una mesa en una situación que pasaron muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde yo me encuentro cuando como pensar de alguna manera personas que tienen una vida más o menos normal llegan a esas situaciones tan increíbles que no son tan increíbles, ¿no? Sí, eso me llama la atención, pero no te puedo describir exactamente qué es o cómo sería esta forma. De hecho, no me sale tanto. Y a veces también como que me doy cuenta que soy bueno haciendo llorar. Soy como, no sé, como... ¿Quién hace llorar? Como... Bueno, Ión, que es el Messi de la narración griega, está en un diálogo de Platón, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, habla Sócrates con un narrador, y este narrador profesional le dice que él intenta hacer siempre llorar al público. Dice, cuando yo los hago llorar, después me río cuando me garpan. En cambio, si los hago reír, después lloro cuando me pagan. El chabón ya tiraba esa datita, ya la tenía, la del llanto, hace bastante. Es justamente la montaña rusa que hemos experimentado en el viajecito de Felipe a lo largo de todos los espectáculos, de atravesar y de buscar y de sentir todas esas emociones. Y otras Che, emociones. esto se va a cortar en unos minutos y todavía quiero que hagamos algunas cositas para introducir el noticuento que vamos a hacer ahora. ¿Querés decir algo de qué significó para vos el viajecito de Felipe, esa manera de trabajar, o qué en tu trabajo ahora como narrador individual sentís que heredaste, que nutriste? A mí hace poco me hicieron una entrevista y decía si Moreno nos enseñó a caminar, a hablar. El viajecito de Felipe fue una facultad donde aprendimos a tirarle piedra a una fábrica abandonada, pero a leer también a Boccaccio y esas cosas. ¿Cuál fue tu experiencia, tu tránsito en esa asociación ilícita en la que estuvimos con Manuel de la Serna y Francisco Benvenuti, a los que saludamos? Un súper abrazo, amigos. Hay que remontarse a las clases de Juan Moreno en el Instituto Suma mientras cursábamos. ¿Qué año era eso, Juan?
¿Qué cosa? En el 4, no, en el 6, entre el 4 y el 6. En 2004, imagínense un aula, 10 personas. No éramos nosotros cuatro no más, había otras personas. Uno más loco que otro, uno más personaje que otro. Enrico Parcet, Alberto Cohen. Entonces vos escuchabas tremendos narradores contando y Moreno, y era como un programa de televisión. Yo siempre dije, esto hay que filmarlo. Para mí era fascinante de eso. De ahí surge esta asociación ilícita, donde nos juntamos los cuatro, y lo más loco es cómo se fueron mezclando esas singularidades y aparecían cosas que nos sorprendían a los cuatro, ¿no? Y después a los tres cuando se fue Fran. Y cómo de alguna manera durante 10 años nosotros pudimos divertirnos de eso, donde aparecían nuestros egos, pero relacionándose y creando. Esto fue una maravilla para mí, aprendí un montón. Además, Moreno es como, yo siento que entre mi mamá y Moreno me parieron así artísticamente. Siento que vos, Juan Tapia, siempre fuiste para mí un tipo muy genio desde que te conocí. Yo te conocí, tenía más de 30 años, vos 16, hicimos como un camino juntos en algún momento, o lo seguimos haciendo, y siempre no paro de aprender, digamos. Siento que para mí sos un maestro. Esto mismo que estás haciendo, esta excusa de invitarme a mí, que en realidad yo siento que es al revés, es como hacerte la entrevista a vos, es un honor, está buenísimo. Así que a mí me deja eso. Manuel me sorprende, a mí me sigue sorprendiendo la capacidad de Manu de contar, de ser como persona, todo. Así que nada, es tremendo, ¿no? Está buenísimo. Una cosa que aprendí en el viajecito de Felipe, que es fija cuando contás con otras personas, si mientras tu compañero está contando, vos estás pensando en tu cuento y no lo estás mirando, la vas a cagar, vas a hacer agua. En cambio, si mientras el otro está contando, podés poner la cabeza en lo que está haciendo tu compañero en el escenario, se apaga el ego, empezás a habitar otro mundo y salís mucho mejor preparado. Y una cosa que hicimos un par de veces, o que solíamos hacer en las patas en las patas de los escenarios, en los camarines, o en las previas para hinchar las pelotas, era una especie de noticiero en vivo de la narración oral llamado Noticuento. No sé si te acordás de Noticuento, Luis. Tremendo, tremendas situaciones, bambalinas del viajecito de Felipe en teatros que iban desde los antros porteños hasta lugares un poco más codiciados. Sí, sí, había siempre como que, había toda una parte detrás del viajecito de Felipe que yo no sé si no era mejor, pero también era muy loca esa parte, mejor que no se haya visto, que era de alguna manera, nuestra relación con todo ese mundo muy explosiva y muy adolescente. Yo ya era viejo, pero para mí era muy adolescente, me sentí siempre como muy rebelde. Divertido, loco. ¿Estás para que hagamos de despedida y antes de decirles la bomba que tenemos, un breve noticuento? Porque estuvieron pasando cosas en el mundo de la narración oral. Y acá estamos en vivo con Noticuento, el primer noticiero que cubre las alternativas de los distintos escenarios de la narración oral, narradores y narradoras prendidos a Noticuento. Y vamos a escuchar los títulos de esta jornada en la voz de Emilio Soto. Mala interpretación del lenguaje inclusivo, habría sido la causa por la que un grupo de repartidores de Rappi habrían devorado a un narrador muy joven en Berazategui. Conmoción en Merlo, Napa Freática absorbe a la conocida narradora Gabriela Crota. El municipio no se quiere hacer cargo y más de 40 niños hacen vigilia alrededor del pozo esperando el final del cuento. ¡Chan, chan! ¡Caos en geriátrico! Abuelos con Alzheimer narradores quedan lupeados en una historia durante 3 días y son salvados por un bombero voluntario que de casualidad pasaba por ahí. Serían 50 los docentes abusados en una cabaña de Bariloche por el cuentacuentos Aníbal Matuk, más conocido como el sátiro del subsidio.
a batir el récord de su padre en un concurso en la India de narración de cuentos. Quiere narrar las mil y una noche al revés, se atraganta, muere en la noche penúltima. Escándalo entre Leu. Vecinos de la Sociedad de Fomento Egidio Chayú denuncian que el cuentacuentos donado por el municipio sería en realidad un androide creado por la Intendencia para espiar al movimiento vecinal. Víctima Lidia Fernández, conocida como la Blancanieves peronista del 62, ahora resucita y se ilumina y funda una nueva religión en Asia. Chan, 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 chan. La pregunta sería, ¿por qué nosotros, narradores orales, en un vivo, en Instagram, en vez de contar cuentos, hacemos noticuento? Pero bueno, esa era la bambalina. Este tipo de cosas hacíamos todo el tiempo detrás de las otras cosas que salían. Está bueno mostrar eso, es como algo quirúrgico. Creo que sí, porque hay que hacer cualquier cosa menos pensar en uno y pensar en el cuento que va a contar antes del cuento. Esto que decías, callar al mono de la mente, tomar la rienda del caballo de la voluntad para que pueda emerger el dragón del espíritu. Bueno, Luis, ha sido un placer tenerte en la sala. En cualquier momento se nos va a cortar esto. No quería dejar de agradecerte por todo lo que aprendí escuchándote contar, leyendo tus cuentos. Yo te pregunté qué es lo que te hacía diferente. Ahí hay una manera, hay poner la mirada en cierto lugar que ningún otro cuentero estaba mirando. Yo nunca vi esa jeta cayendo en la lasaña y encontrar en esas cosas tan urbanas, tan cotidianas de tu literatura, el elemento maravilloso, como decía Moreno, que Alejandro se acerca, vos en esa proximidad encontrabas el jardín de las hadas, la maravilla, el milagro, en nuestra realidad, en nuestro barro, y eso es algo que como cuentero, para mí, te lo digo como escuchante, como amigo, te hace único. Así que muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio de Cuentero en la Sala. Gracias a vos, Pancho, gracias por crear esto, gracias por invitarme, gracias por narrar cuentos y gracias por armar todo esto, tremendo. Y gracias por todo lo que me enseñó todo este tiempo, lo que aprendo. Parece que nos tiramos flores y nos chupamos las medias, lo que pasa es que no nos decimos esto todo el tiempo y aprovechamos ahora que hay tanta gente y te lo digo que te quiero mucho y que para mí, insisto, en todo lo que aprendo y espero poder seguir aprendiendo todo lo que me queda y lo que falta, porque como que sos chiquito vos, como que recién ahora, me acuerdo que una vez hablabas con Buenaventura y le dijiste que eras chiquito todavía para ser profesional. Yo cuando sea grande, le dije. Creo que ahora empezás a ser grande y eso es tremendo, creo que tenemos mucho, mucho para ver ahí. Gracias, Juan. Sí, los pibes y las pibas acá conectados piden un cuento, no va a haber tiempo para contar un cuento porque está que se nos corta, pero tenemos un anuncio para serles vinculados con los cuentos, un anuncio trascendental. Conéctense, apaguen la licuadora, pónganse auriculares y escuchen bien, porque Lengua Viva TV tiene un bruto material para ofrecer. Estuvimos hablando de nuestro maestro Juan Marcial Moreno, lo nombramos. Es imposible no nombrarlos. Lo nombramos a Moreno porque él nombraba siempre a su maestra, a Dora Echevarne, inventadora de varias cosas de esto que hacemos nosotros. Y Moreno no está en Instagram, no está en YouTube, está en un silencio, como lo estuvo Rossini en algún momento de su vida, que se encerró en un castillo, dejó de hacer ópera, se puso a cocinar. Moreno está en una elipsis, está en un silencio, quizás vuelva a contar. Ojalá lo haga. No es fácil ser artista, no es fácil ser artista en Argentina, no es fácil ser artista durante 40 años en Argentina. Todo lo que nos puede romper un poco los huevos, a nosotros, multiplíquenlo por 40. Hay un cansancio que lleva, pero del cual quizás en algún momento emerja contando. La cosa es que si no estás en Instagram, no estás en YouTube, no estás. Me puse a buscar a ver qué cosas filmadas había de Moreno, que mucha gente me preguntaba en talleres. Empecé a armar un archivo, no es mucho, con distintas cositas de distintos momentos, para que puedan ustedes escuchar eso que cuenta Luis que pasaba en los talleres, que era una locura ver a ese chabón contando las cosas que hacía y las que decía. Lo armé, lo edité, se lo presenté, y nuestro querido Juan Moreno nos dio luz verde para empezar a compartir ese material que tenía yo encanutado. Así que de a poquito vamos a empezar a subir a Instagram TV y a Facebook
algunos de los cuentos de Juan Moreno que nos acompañen en este encierro, en esta cuarentena. Seguramente veo que ya queda poquito tiempo. Seguramente el jueves estaremos subiendo el primer cuento de Moreno, el primero de varios. Todo eso va a estar ahí a disposición de ustedes. Gracias, Luis. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Mañana también voy a subir el programa que hice el domingo pasado sobre Edgar Allan Poe. Estén atentos a las alternativas del canal. Adiós.